y de su unidad. Apúntalo. Número uno, su singularidad y su unidad. La Biblia fue el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, para comenzar. El primer libro que se imprimió en la primera imprenta cuando se inventó por Gutenberg fue este libro que tienes en tus manos y que tengo en mis manos, que se llama la Biblia. Y después este libro, ¿verdad?, se llamó la Vulgata Latina, que se tradujo por un monje en el año 435 después de Jesucristo. Entonces, esta primera versión, que se llamó la Vulgata Latina, fue el primer libro que se imprimió en el mundo. Es el libro más vendido, tiene los récords de ventas de todos los libros que se han publicado. Es el libro más traducido a más idiomas, a más lenguajes, a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura. Simplemente hasta hace algunos años la Biblia había sido traducida no solamente a volúmenes que podríamos decir nosotros o dialectos como el zapoteco o como otras cosas, sino que se había traducido de los 1846 lenguajes de los 5445 que existen. A más de casi 2000 lenguajes y dialectos se había traducido la Biblia. Si tú vas, por ejemplo, a Oaxaca, de donde son originalmente los mixtecos, ¿verdad? Algunas tribus que todavía ni siquiera usan el dinero, tienen la Biblia traducida. Si tú vas con los mayas, tienen la Biblia en maya. Y esta obra la hicieron un grupo que se llamó los traductores de Wycliffe. Así que la Biblia es un libro traducido a miles de lenguajes y a cientos de dialectos. Tenemos 13,000 manuscritos originales de la Biblia, 8,000 de la Vulgata Latina y más de 1,000 versiones primitivas y 4,000 en el original griego. Si ustedes van algún día a Jerusalén y van al museo del Holocausto, van a encontrar así en un vidrio grandísimo los rollos de Isaías que se encontraron en 1946-48, que se llaman del Qumran. Ahí está exactamente Isaías escrito en el original hace más de 2700 años, exactamente como el libro de Isaías que tenemos nosotros en la Biblia. Las traducciones del libro de la Ilíada, de la Odisea, de Herodoto, de cualquier volumen que tú me digas, no hay más de 50 originales. Es la Biblia el libro que contiene más originales que cualquier otro volumen de literatura en la historia del mundo. Ha sido además la Biblia el libro más atacado, es el libro más criticado, es el libro más perseguido y más controvertido de la historia. Y vamos a hacernos una pregunta: ¿por qué, por ejemplo, los cantantes de rock pesado, de rock heavy metal, como Marilyn Manson, los Rolling Stones, Iron Maiden, etcétera, etcétera, por qué odian la Biblia? ¿Por qué no es el Corán, el Tripitaka, los otros libros sagrados los que son atacados en las películas, en los medios de comunicación, pero sobre todo por los cantantes que tienen relación con Satanás? ¿Por qué es la Biblia el objeto del odio? ¿Por qué ha vuelto a resurgir el 666? ¿Por qué se marcan ese número que aparece en la Biblia? ¿Por qué la cantante Madonna, cuando le preguntaron en Nueva York: oiga, ¿usted por qué trae tantos crucifijos? ¿Que es usted muy religiosa? Y Madonna contestó: no, simplemente traigo crucifijos porque me encanta traer hombres desnudos junto a mí. Entonces Marilyn Manson agarra la Biblia, un cantante muy loco, ¿verdad?, y comienza a arrancar las páginas y escupirlas, le arranca a un pollo ahí y se bebe la sangre del pollo, le escupe sobre la Biblia y le escupe sobre el público. ¿Por qué ese odio tan acérrimo y tan jarocho en contra de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la Biblia el objeto de tantas críticas? ¿Por qué en las escuelas y en las universidades? Yo les digo, ¿por qué hablan de Buda? ¿Por qué hablan del Che Guevara? ¿Por qué hablan de los revolucionarios? ¿Y por qué no nos dejan hablar de la Biblia? ¿Por qué enseñan en las escuelas que venimos de los changos, que venimos de la evolución, que somos el resultado de una selección natural
¿por qué no le permiten a la Biblia darles a los estudiantes la otra cara de la moneda, la creación de Dios? Porque hay más evidencias de la creación bíblica que de la famosa teoría de la evolución. Y estoy hablando que tenemos evidencias, las van a oír, científicas de la creación de Dios a de que venimos nosotros de un par de changos. Una de las ironías más grandes de la Biblia es la del ateo y filósofo francés François Voltaire, que murió en 1778. Voltaire dijo antes de morir estas palabras: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Sin embargo, actualmente la imprenta más grande de Biblias en el mundo se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire. Ironía del destino, ¿verdad? Cristo dijo siglos antes de Voltaire: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Veamos ahora la unidad de la Biblia. La Biblia está formada por 66 libros. 66 libros que muestran una consistencia asombrosa, sobrenatural. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis corre una sola línea por estos 66 libros. Estos 66 libros fueron escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes. Unos fueron pescadores, otros empresarios, otros médicos como Lucas, otros campesinos, otros como Isaías fue oficial de la corte de los reyes, otros como Daniel, ministro de industria y de comercio, etcétera, etcétera. Pero casi ninguno de estos autores, que fueron más de 40, se conocieron. Sin embargo, todos los más de 40 autores de los 66 libros hablan de lo mismo. Una vez llegó un vendedor de enciclopedias a la casa de ustedes y pues me traía ahí los tesoros de la juventud, me traía la Ilíada, la Odisea, me traía la enciclopedia británica, etcétera, etcétera. Y le pregunté a este vendedor de enciclopedias: ¿hace cuánto que usted se dedica a vender libros? Y me dice: pues toda mi vida, tengo casi 38 años vendiendo libros. Y le dije: entre sus curiosidades, ¿no tendrá por ahí 2 o 3 libros que se hayan escrito en 5 años diferentes, por 3 autores diferentes y que hablen lo mismo? Y sacó su laptop y comenzó a buscar. Me dice: no existe tal cosa en la historia, en todo lo que yo estoy vendiendo, ni tampoco en lo que se ha publicado. Entonces saqué la Biblia del cajón de mi oficina y le dije: le voy a presentar a usted no